redes sociales que cuando fue director de la DIAN, ¿se acuerda, Ricardo? Le decían Mr. Taxes al ministro Taxes. Luis Carlos Reyes. Mr. Déficit. Mr. Taxes decían otros. dice que cuando fue director de la DIAN tuvo presiones de sectores políticos para nombrar personas en Buenaventura, recomendados para la DIAN en Buenaventura y en Cali. Mire quiénes lo pudieron presionar en Buenaventura y en Cali. Pero me queda una pregunta, Néstor. Que son, por supuesto, la joya de la corona cuando uno es contrabandista. Por supuesto. Hablando de papá Pitufo. Pero, ¿por qué vienen a hablar todos después de que estalla el escándalo? ¿Por qué no lo hicieron en su momento? La misma pregunta para el presidente. ¿Por qué, si pasó eso con Pitufo, no denunció ante la fiscalía, sino que pidió grabar el video devolviendo la plata? El doctor Reyes, ¿por qué? Y es una pregunta respetuosa, no lo denunció públicamente y no lo denunció ante la justicia. ¿El presidente sabía antes de nombrar a Roy Barreras en la embajada? ¿Sabía qué? ¿Sabía la denuncia Pues en teoría, de sí. Mr. Taxes? Pues si llegara a confirmarse que el doctor Roy Barreras está en esto, pues tendría que haberlo sabido, porque era presidente del Congreso. El doctor Reyes dice que le informó al presidente de la República y que por eso no se hizo ningún nombramiento, que lo intentaron tocar, pero que no lo hizo. Con la denuncia del director de la DIAN esta mañana, Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días para usted y para todos los oyentes. Es un extenso trino que hace el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Arrancando el trino dice lo siguiente: todo tipo de personas altamente influyentes y conectadas y de todos los bandos políticos me presionaron para que nombrara a sus recomendados en distintas aduanas. Siguiendo las instrucciones del presidente, nunca cedimos. ¿A quién sí nombramos?, dice el ministro. Tiene 9 partes el hilo que publicó en Twitter y le quiero leer el siguiente. Después de superar una prueba de conocimiento y entrevistas sobre temas técnicos como miembro del equipo directivo, al igual que de una última entrevista conmigo, se hacía la verificación exhaustiva de antecedentes. Dice además que a los candidatos, así fueran recomendados o por convocatoria, se les pedían los informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Defensa, y únicamente si ninguno de estos informes generaba alerta, seguía adelante en el proceso. Dice que las personas así nombradas se les asignaron carros blindados y esquemas de seguridad de DIPRO para evitar que fueran fácilmente atemorizados. Dice el ministro que el resultado de esta estrategia fue inmediato la enemistad de todos quienes recomendaron o cuyos recomendados no entraron, y el otro consecuencia más larga es que pudieron aportar a la DIAN que en ese tiempo estuvieron funcionarios a cargo de convocatoria. El ministro acepta en su trino, Néstor, que sí recibió presiones de varios partidos políticos, de varios influyentes políticos, para que se pueda nombrar a algunas personas en las seccionales aduaneras, específicamente de Buenaventura y de Cali. Cierra el trino con lo siguiente: la llegada de una nueva fiscal general de la Nación, con quien inmediatamente establecimos una excelente relación de trabajo durante los últimos 2 meses y medio de mi gestión, nos dio una gran esperanza a mí y a mi equipo. Cierra diciendo: ojalá los resultados sean cada vez más contundentes. Esta es la denuncia que en este momento está haciendo Luis Carlos Reyes. No aporta nombres de quienes estarían presionando en ese entonces el director de la DIAN para entregarle los puestos aduaneros, específicamente, como se lo decía, en Buenaventura y en Cali, en el Pacífico, pero sí hace la denuncia que se hizo un proceso exhaustivo para que no puedan entrar personas influidas de varios cargos políticos a la dirección de la DIAN o en cargos seccionales de la DIAN. Nicolás, si el ministro de Comercio está diciendo que lo presionaron, supondría yo que no lo presionaron miembros de la oposición, ¿cierto? Néstor, en el trino, entre comillas, dice, y todos los bandos políticos, daría a entender que fue de oposición, pero también de partes acordes al gobierno. No, pero es que no veo a alguien de la oposición, Felipe, llamando al director de la DIAN para que ponga gerente del puerto de Buenaventura. No, eso es alguien cercano al gobierno. Sí. Y ese nombre cercano al gobierno, bueno, es que esa aclaración de todos los bandos políticos, no sé, pues todos los bandos en ese momento, al comienzo del gobierno Petro, había una coalición amplia de partidos. Y yo me imagino, que pero en ese trino del doctor Reyes hay una cosa muy, digamos, curiosa, por decirlo menos. Y habría que preguntarle si presentó la denuncia. No la presentó, Felipe, no hay denuncia. Pero Néstor, mire, la está poniendo hoy extemporáneo. Se acordó es decir, hoy. No fue a un juzgado a decirme, me visitaron fulano y mengano, Felipe, y tal, a poner la denuncia correspondiente. Felipe, Néstor, yo no estoy seguro, ya voy, Nicolás, yo no estoy seguro, por eso le estaba preguntando a Nicolás, si un político que está en el gobierno llama al director de la DIAN
a decirle, ayúdame con fulanito para el puerto de Buenaventura, ¿usted cree que eso es un delito, Felipe? Si está en el gobierno. Tráfico de influencias. No. Depende, ¿no? Pero es que así funciona la política. No, pues Felipe, los políticos cuando ganan las elecciones participan en la conformación del gobierno. Lo que pasa es que lo hacen por la puerta de atrás, porque eso no se negocia al detal con el ministro, con el director de la DIAN. Se debería negociar, por eso se necesita aquí transparencia, por delante, con las cartas sobre la mesa, con el argumento de que si vamos a gobernar, gobernamos entre todos, pero para ejecutar políticas públicas, no para robar entre todos. Entonces ahí la pregunta es ¿qué intereses tenían esos dirigentes políticos en pedir específicamente la dirección de la DIAN en Buenaventura, Puerto sobre el Pacífico? Adivine cuál era el interés. Y en Cali. Adivine cuál era el interés. Pero yo creo que eso no hay que tiene confundir. que ver con Papá Pitufo, es decir, eso sugeriría que esos políticos tenían vinculación con Espera un Papá segundo, Pitufo. Luis Ernesto, que Nicolás, señor, ¿qué me quiere Sí, decir? mire lo que dice en uno de los trinos de ese hilo extenso que dice, que escribe el ministro Reyes. Además de lo anterior, se revisaba la lista de candidatos, entre comillas, recomendados por personas conectadas e influyentes. Incluso si el candidato pasaba todos los filtros anteriores, estar en una lista antilista hacía que lo descartaran inmediatamente, Néstor. ¿Eso qué quiere decir? Que los recomendados les tenían un especial cuidado para que siguieran con el proceso con la DIAN. Y después de eso, los que sí pasaban, asegura el ministro, que se les entregaba el tema del esquema de seguridad, también se le hacía los análisis financieros, y ahí después de eso, él mismo le comentaría a la nueva fiscal general de la Nación lo que estaba pasando y que él esperaba que los resultados fueran contundentes sobre lo que estaba renunciando. Yo no sé si esto sea Néstor, tráfico de influencia, Felipe, porque vamos a descubrir que las 100.000, el millón, los 100 millones de corbatas que ha habido, Felipe, en la historia política de Colombia, todos esos son producto de tráfico de influencias, ¿quiere decir ¿de un delito? No, yo no Pues, confundiría Néstor, eso- la representación de los partidos que está incluso contemplado en la ley. El Estatuto de Oposición deja muy claro que los partidos que conforman la coalición, los dirigentes de esos partidos pueden llegar a cargos de, pues digamos, de ministerios, cargos directivos, y si el partido está declarado independiente de oposición, pues no. Esa es la forma, digamos, democrática como se conforma un gobierno, y por supuesto que es normal que un partido de manera muy institucional presente candidatos para representarlo en una coalición. Eso está arreglado por la ley. Aquí hay algo muy distinto. Aquí hay personas, políticos, como lo menciona el director de la DIAN de aquel entonces, que lo que hacen es buscar un cargo específico con un objetivo específico. Y se suma, Néstor, a que revelaciones donde supuestamente también el hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, estuvo indagando por exactamente los mismos cargos. Es decir, aquí pasamos de una declaración inicial del gobierno de Papá Pitufo, no sabemos quién es, nunca lo he visto, a sí, efectivamente nos reunimos, a nunca recibimos plata, a sí, recibimos 500 millones de pesos pero los devolvimos, a contactaron a la primera dama, contactaron al hermano del presidente Petro, contactaron al director de la DIAN, senadores de la coalición de gobierno, para pedir puestos que le permitieran evidentemente a este señor Papá Pitufo operar como venía haciendo. Miren lo que va. Entonces esto es de la mayor gravedad y aquí mucho por saber. Usted tiene razón, mire, Felipe, en lo que va Papá Pitufo. Que se intentó meter en la campaña, vamos a suponer que efectivamente la plata se la devolvieron. Que contactó al hermano del presidente Gustavo Petro, a Juan Fernando Petro, y que Juan Fernando Petro termina preguntando por puestos relacionados efectivamente con puertos y aduanas. Además, recuerde que la semana pasada revelamos aquí que había un emisario que decía que actuaba a nombre de Juan Fernando Petro para intentar convencer a la doctora Claudia Gaviria, exdirectora de aduanas de la DIAN, porque desde la Casa de Nariño la querían nombrar directora de la DIAN o directora de aduanas nuevamente. Y ya vamos con que políticos cercanos, dice el ministro de Comercio de todos los bandos, carreta, los que piden puestos en el gobierno son los amigos políticos del gobierno. Claro. Y aquí se intentó meter Papá Pitufo por la puerta de atrás, por la puerta de Juan Fernando Petro, o por la puerta de los políticos que gobernaban durante la dirección de la DIAN del doctor Reyes. Aquí Papá Pitufo se intentó meter, no sé si lo consiguió a todavía. toda la aldea. Permeó, parece ser a toda la aldea. Se metió porque ya reconocieron que la avioneta con que fue a una aventura era de Papá Pitufo. O sea, Papá Pitufo sí se metió. O es lo mismo ir en una avioneta que no es de Papá Pitufo a ir en otra que es de él. Néstor, pero yo me quiero referir rápidamente
al trino de 9 partes, al hilo de 9 trinos de Luis Carlos Reyes. Si usted lo lee con cuidado, Reyes dice que al final de cuentas sí se nombraron algunos de los agentes que los recomendados o recomendadores le hicieron, que sí se nombraron recomendados, pero que hubo un proceso muy transparente y muy sigiloso y muy cuidadoso para nombrar. O sea, Reyes sí nombró de los recomendados, pero él dice que después de ser supremamente juiciosos en la selección. O sea, los recomendados, los políticos, claro, que se metieron, recomendaron gente buena. Claro, o gente que pasó el examen, buena, por lo menos, ¿no? Que hay gente que pasó el examen. Eso es lo que está diciendo Reyes. Entonces, aquí necesitamos hacer una pregunta a Reyes. Bueno, que nos diga de los recomendados quiénes salieron en esa selección elegidos como funcionarios y quiénes los recomendaron. O sea, doctor Reyes, le falta otro hilo de 9 trinos respondiendo estas preguntas, porque él evidentemente dice que sí nombró recomendados. Hay algo más que hay que tener en cuenta, y es que en medio de este mare magnum de delaciones, de cómo se está conociendo a pedazos todo el expediente de Papá Pitufo, hace 4 días se reveló el testimonio que está ante la Fiscalía de uno de las personas, de los colaboradores criminales más cercanos de Papá Pitufo, que salpicó en el escándalo a Augusto Rodríguez, director de la UNP, y a Luis Carlos Reyes. Y dice que incluso le tenían alias en la organización, Orejas, y decían que él también era de Papá Pitufo. ¿Quién era? Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, supuestamente. Entonces, fíjese que aquí un poco pareciera un contraataque o una defensa del doctor Reyes de lo que está ocurriendo. ¿Estamos seguros que Orejas es pues el director es lo de que la dice DIAN? la declaración del señor. Es la declaración que da el colaborador de alias Papá Pitufo ante la Fiscalía. O sea, el político corrupto le proponía a Orejas que le pusiera el director de la DIAN en Buenaventura. Claro, Néstor, y sobre esa pregunta que usted hace sobre si se configura el tráfico de influencias o no, se necesitan 2 cosas. Primero, la influencia indebida en el funcionario público, pero lo segundo es para obtener un beneficio económico. Y ahí lo que habría que demostrar es que precisamente se pretende nombrar a funcionarios en la aduana de Buenaventura para obtener un beneficio económico, que es lo que configura el tráfico de influencias y el delito. O sea, aquí no solamente estamos hablando de un comportamiento y una mala práctica política, sino algo que tiene cárcel. Estamos a punto de descubrir cómo se llamaba el señor de Buenaventura, el del Lamborghini. Ambuila. Ambuila. Estamos, Omar Felipe, Ambuila. A punto. El siguiente capítulo de todo este novelón es descubrir que el señor Ambuila y los señores de puertos en Buenaventura, o Cartagena, o Barranquilla, donde haya sido, son cuota política, Néstor, de fulanito de tal. Es que la DEA está pidiéndole a Omar Ambuila que cuente todo lo que sabe de Papá Pitufo. Él, acuérdese que hace unos días se declaró culpable y está en una cárcel de Miami. Ambuila puede ser clave para conocer muchos detalles de Papá Pitufo. Van a caer muchos, Néstor, y antes de Petro, y con Petro también, por supuesto. El elemento más importante de todo este entramado oscuro que se ha venido develando es que esto arrancó, recordémoslo siempre, por el Consejo de Ministros, por un ataque intestino dentro del gobierno Petro, donde el hoy director de la UNP, Augusto Rodríguez, que no señala a Armando Benedetti tener aquí malos manejos con financiación de campaña. Entonces, digamos, si no hubiera esta guerra interna, como dicen por ahí en peleas de comadres se conocen los secretos, si no hubiera esta guerra interna jamás nos hubiéramos enterado, y aquí todavía falta mucha tela por cortar, mucho por saber de cuál es el nivel de involucramiento de Papá Pitufo con la familia del presidente, con el hermano, con la primera dama, con políticos cercanos a la coalición, buscando estas recomendaciones, que seguramente no tenían ningún buen propósito. Para quienes, Felipe, han visto lo de Papá Pitufo como el tsunami, ¿no?, sobre el gobierno Petro, no han pasado, no hemos completado. Será mañana por la noche 2 semanas desde el famoso Consejo de Ministros. Esto ha sido como una tormenta de 2 siglos. Pero yo no lo conocí, yo no lo vi, yo no sabía, yo no hice, nananí, nananana. Y ahí está Papá Pitufo. El común denominador, Felipe, del presidente Petro para abajo, todos echándole la culpa a los gobiernos anteriores. 9:14, en 30 segundos, la historia de los cables que se están gestando, Bogotá, conexión con La Calera, y Bogotá, conexión con Soacha.